¿Me escuchan? Sí, profe, se lo escucha claro. Sí, señor. Perfecto. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Primero que todo, antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, simplemente comentarles o recordarles que la de hoy sería nuestra última sesión de clase. A partir del miércoles inicia el periodo para nuestro último momento de evaluación, lo que nosotros hemos llamado el tercer corte. Para ese último momento de evaluación se planteará, como siempre, una actividad evaluativa. Entonces, lo que haremos en la sesión del miércoles es presentar esa actividad, presentar naturalmente los criterios y parámetros para trabajar esa actividad y también estaré compartiendo con ustedes los instrumentos o rúbricas para evaluar lo correspondiente a la autoevaluación y a la coevaluación. Entonces, hoy cerraríamos, por decirlo de alguna forma, nuestro tema de clase. No pretendo, honestamente, demorarme gran tiempo. Yo creería que por ahí 1 hora y media máximo, porque digamos que lo que me falta por abordar es simplemente algunos problemas interesantes con respecto a esta teoría de los planos y de las rectas. Y nos veríamos el miércoles simplemente para presentarles la actividad. La actividad no sería de entrega ese mismo día, naturalmente habría unos plazos para la entrega de esa actividad. Pues de una vez les comento que sería en este caso una actividad individual, ya no sería actividad grupal. Y la idea es que sea una actividad que englobe la mayor parte posible de las temáticas que hemos discutido durante este semestre. Entonces, eso sería lo que haríamos o presentaríamos el miércoles. El miércoles la idea es que nos viéramos a las 9, que es nuestra hora de clase, simplemente para presentarles la actividad evaluativa. La idea es que no nos demoráramos mucho ese día, pues para que ustedes simplemente vieran la actividad y tuvieran la posibilidad de ponerse a trabajar en ella. ¿Sí estoy siendo claro? Profe, ¿cómo va a ser tipo esa actividad como las que nos has puesto todas estas veces? ¿O va ¿Qué a ser acabé de decir? No, Acabé de pues, decir que el miércoles vamos a discutir los criterios y los parámetros de esa actividad. bueno, Entonces puede ser un taller como el que hemos hecho hasta ahora, puede ser, no sé, un problema específico a través del cual deban desarrollar la teoría que se ha trabajado hasta el momento. Pero eso obviamente lo presentaré el día miércoles en la sesión de clase. Profe, buenas noches, qué pena. Cuéntame. Profe, lo Sí. que pasa es que voy de viaje, no sé si su merced vaya a hacer alguna actividad hoy. No, hoy de actividad evaluativa no hay. Hoy voy a desarrollar temática, pero Listo, actividad entonces yo evaluativa.
me adelanto con la grabación de la clase. Sí, la idea sería eso. La idea sería eso porque vuelvo y repito otra vez, el miércoles presentaría esa actividad evaluativa. Es decir, la metodología de esa actividad, pues obviamente la conocerán el miércoles, pero pues no va a ser nada estrambótico. Es decir, no se me ocurre qué actividad o qué propuesta extraña podría surgir para esa actividad del miércoles. Lo que les digo, un taller o un problema para atacar individual. No sé, no creo que haya, o no, no sé, mejor dicho, cómo más profundizar en la naturaleza de esa actividad el día de hoy, porque cualquier cosa pues sería como adelantar la presentación de esa actividad. Ah, listo, profe, muchas gracias. Nati, Bueno, ¿sí me estoy haciendo entender o señor, no? Para todos, necesito que esto quede claro. Sí, señor. Sí, señor. Profe, qué pena, es que se me había perdido la conexión. Dime, ¿hasta dónde escuchaste? Es, hasta que ya iniciaba todo lo del proceso de ahorita evaluación, que esta era la última clase, y que ya a ¿Mm? partir de miércoles ahí traté de conectar. O sea, el miércoles nos conectó, o sea, cosa que necesito que quede clara. El miércoles nos conectamos a las 9 simplemente para que yo les presente la actividad de evaluación. O sea, no van a tener ni siquiera que quedarse aquí en la clase ni desarrollarla para ese mismo día. Eso lo dije, ¿cierto? Que no era para ese mismo día, que van a tener un plazo Ah, ok, para perfecto. entregar la actividad. Bueno, pues le digo a los demás que de pronto sí pudieron escuchar todo. Esa parte sí fue clara, ¿o no? Sí, señor. Eso. Entonces, hoy abordaríamos la última temática, el último contenido, y el miércoles presentaría esa actividad. Hasta el miércoles inicia, si ustedes miran el calendario académico, si no estoy equivocado, el miércoles 26 inicia el último momento de evaluación. Eso sería como lo que quería comentarles con respecto a eso. No sé si hay alguna otra pregunta que me quieran hacer con respecto a eso. No, profe, ya claro. Entonces, entremos en materia. Lo que les digo, hoy no es tanto, porque no nos falta mucho. Digamos que los aspectos teóricos ya han sido abordados con mayor o menor profundidad, pero ya los hemos abordado en las clases anteriores. Me refiero a la parte de rectas, ecuaciones de rectas, planos, ecuaciones de planos. Hoy lo que quiero mirar es cómo ciertos problemas de naturaleza geométrica, bastante interesantes me parecen a mí y bastante útiles, porque son aplicaciones usuales en diversos contextos de la teoría del álgebra lineal, que están relacionados con la idea de rectas y de planos. Y esta parte o esta sesión la quiero estructurar en torno a un problema, es decir, en torno a unas preguntas que a medida que las vayamos resolviendo, vamos clarificando la teoría que hemos presentado hasta el día de hoy y cómo se utiliza esa teoría. Entonces, quiero que leamos cuidadosamente, con mucho cuidado, las preguntas que aparecen en pantalla. Yo tengo dos planos, lo que he llamado el plano Pi 1
y el plano Pi2. La notación usual en la bibliografía cuando uno habla de planos, de hecho la que conozco yo, la que he visto en textos, es con esa simbología. A los planos comúnmente se les llama pi y pues uno les pone unos índices para distinguirlos cuando hay más de un plano que uno quiera analizar. Y entonces, cada uno de esos planos está caracterizado en términos, de ciertas características. Entonces, por ejemplo, el primer plano, el plano pi1, es un plano que pasa por esos tres puntos que pueden ver ahí. Los puntos 1, 4, menos 2, 2, 0, 0 y 1, 1, 1. Ese plano, el primer plano, pasa por esos tres puntos. Y el otro plano lo caracterizan en términos de su vector normal. Es decir, ahí me dicen explícitamente cuál es el vector normal, no tengo necesidad de calcularlo, y me dan un punto por el que pasa el plano. Y la primera pregunta que se plantea es, o el primer problema, o el primer ejercicio que se solicita, es encontrar o calcular la ecuación de cada uno de esos dos planos. ¿Sí es clara esa primera pregunta? Centrémonos por el momento en el numeral A. Ya revisamos los demás. Quería que los vieran como para que vieran hacia dónde apunta esto, pero vamos a ir atacando cada uno por separado. ¿Sí es clara la pregunta o no? Sí, señor. ¿Tenemos los elementos para responder esas preguntas? ¿Sabemos cómo responder esa pregunta? La primera. Sí, señor. No olviden que nosotros veíamos cómo a partir de 3 puntos encontrábamos la ecuación del plano. Ese fue casi que el ejercicio recurrente de la clase pasada. Y el otro es incluso más sencillo, porque no hay necesidad de calcular el vector normal. Ya me están dando el vector normal. Y me están dando este punto 2, 4, 1. Es decir, en este segundo plano, lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula. Esta fórmula de acá, con ese vector normal, que no tengo necesidad de calcular, porque el problema ya me lo da, y con este otro punto, que es el que uno pone aquí en la fórmula. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, para dar inicio a la resolución de este problema, me calculen la ecuación de esos dos planos. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, por favor, 10 minuticos. La sesión de hoy es bastante interactiva porque va avanzando a medida de que ustedes vayan presentando sus resultados. Y a partir de eso vamos clarificando y revisando todos los procesos hasta el momento y los nuevos procesos que vayan apareciendo. Entonces, este primero es un proceso conocido. Cómo calcular la ecuación de un plano a partir de esta información. Entonces, por favor, regálenme en 10 minutos la respuesta a esas preguntas. Profe, le tengo, bueno, dos preguntas. Cuéntame. Una, si digamos que me dé para simplificar, que todos tengan quinto, un ejemplo, ¿lo puedo simplificar sin ningún problema? En teoría sí, porque si uno tiene una ecuación y la divide todo por 5,
sigue siendo la misma ecuación, ¿no? Eso es Sí, sí, como señor. álgebra básica. Sí, podrías. Sí, listo. Ok. Entonces ya tengo el punto A, profe. Listo, pues esperemos a nuestros compañeros. No sé si ellos ya hayan terminado también. Bueno, señor. Listo, pues. ¿Cómo van con esa primera pregunta?
Sí la está mirando alguien. Sí, profe. ¿Cómo van? Bien, profe, ahorita ya la estoy haciendo. ¿Y ya terminaron? ¿Les falta mucho? Ahí vamos, profe, ya casi. Listo, pues. Pero 2 minutos más. Y le pregunto a alguien al azar. Listo. Voy a preguntar por la ecuación del primer plano. Primer plano que hemos llamado piso 1 tiene, ¿cuál es la ecuación de ese primer plano? A mí me dio menos 12, bueno, 2x más y más z igual a 4. Lo simplificaste y eso, ¿cierto? Simplifiqué y multipliqué por menos 1, sí, señor. Listo. O sea, no se inquieten los demás si les da diferente. Bueno, siempre y cuando hayan hecho el proceso correctamente, lo que pasa es que Jorge, y cualquiera lo puede hacer, simplificó la ecuación utilizando ciertas ideas algebraicas básicas. Por ejemplo, si yo tengo toda una ecuación y la multiplico por menos 1 al lado y lado, pues sigue siendo la misma ecuación. Lo importante es que sea la ecuación que sea, tiene que cumplir que los 3 puntos que ven acá cumplan o satisfagan la ecuación. Eso digamos que es lo clave ahí. Si lo simplificaron o lo dejaron tal y como les dio la fórmula, pues debería funcionar exactamente igual. ¿Sí es claro eso? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer la ecuación sin simplificarla ni nada, simplemente aplicando directamente la fórmula. Me voy a traer la fórmula por acá, que es esta,
ponerla aquí arribita para que la tengan presente. Siempre. Esa es la fórmula clave para este ejercicio. Ay, ¿por qué me quedó esto acá? Ajá. No quiero que me quede con número. Listo, pues. Y entonces, pues lo que uno hace es, como ya tenemos el vector normal, pues no hay necesidad de calcularlo a partir de los 3 puntos. Ya el problema me está dando esa ecuación normal, o este vector normal. Y entonces lo que uno hace es producto punto entre el vector normal por x, y, z. Entonces, cuando yo hago el producto punto entre el vector normal y x, y, z, que ese es el lado izquierdo, pues me queda 2x más y más 3 por z. Eso es lo que queda del lado izquierdo de la fórmula. Y del lado derecho, pues es el vector normal, producto punto, o producto escalar, un punto que está en el plano, que cuando teníamos 3, pues escogíamos cualquiera de los 3. Comúnmente uno escogía el primero. Pero pues como en este caso solo tengo este punto que está en el plano, pues es con este que hago la multiplicación. Hago producto punto entre este vector y el vector que tiene estas componentes, y a mí me da 2 por 2, 4, más 4 por 1, 8, más 3, 11. Y esa sería la ecuación del segundo plano. ¿Estamos de acuerdo con la idea? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta ahí? Aquí, en este primer numeral, lo que hice fue como retomar lo que presentaba la clase anterior. La fórmula, la forma para encontrar el vector normal a partir de los 3 puntos, para obtener la ecuación de los 2 planos que me están pidiendo ahí. ¿Bien hasta ahí? Supongo que sí. Bien. Quiero que miremos cuidadosamente la segunda pregunta. En la segunda pregunta, yo lo que quiero establecer es si este punto pertenece a alguno de esos 2 planos. Es decir, quiero saber si este punto está en este plano o no, y quiero saber si este punto está en este plano o no. Y digamos que la respuesta, no recuerdo si ya había presentado un problema parecido o una pregunta parecida a la clase anterior, pero si no lo había hecho, la respuesta surge, digamos que de una manera automática, porque precisamente la gracia o el propósito de cada una de estas ecuaciones es que a partir de ellas yo pueda determinar algebraicamente qué puntos pertenecen o qué puntos no pertenecen a cada uno de los planos. Entonces, para responder a esta pregunta, la idea es muy simple. Reemplazamos el punto, este punto de acá, el punto 1, 2, 4, lo reemplazamos en las ecuaciones. Es decir, lo reemplazamos en cada una de las ecuaciones, para hacer más. En cada una de las ecuaciones. Y cuando yo reemplace el punto, si el punto satisface, por ejemplo, esta ecuación, es que este punto está en este plano. Si no satisface la ecuación, es que el punto no está en el plano.
Y lo mismo hacemos con la segunda ecuación. Si este punto satisface esta ecuación, entonces el punto está en el plano. Si no la satisface, entonces el punto no está en el correspondiente plano. Como les digo, la idea es bastante sencilla. Entonces, si yo tomo este punto en el plano pi1 y reemplazo en la ecuación, al reemplazar en la ecuación, pues tenemos lo siguiente. Entonces, el punto que debo reemplazar es este, en la ecuación de pi1. Entonces, tomo esta ecuación, la reemplazo, y entonces reemplazar es coger x, reemplazarlo por 1, y reemplazarlo por 2, z reemplazarlo por 4, y mirar si efectivamente esto se satisface. Satisfacer es que el lado izquierdo tiene que dar igual al lado derecho. Yo les pregunto a ustedes, si se satisface la ecuación del primer plano con este punto de acá. No, profe. Claramente no. Al lado izquierdo da 8, al lado derecho da 4. Al reemplazar acá, la palabra que utilizábamos esto cuando hablábamos de ecuaciones lineales era decir que produce una inconsistencia, que era la forma técnica de decir pues que no satisfacía la ecuación. Entonces, como no la satisface o produce una inconsistencia, entonces el punto, este punto de acá, está en el plano pi. Cuando digo el punto, me refiero al punto 1, 2, 4, en el plano pi. Si es clara la idea. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Como les digo, la idea es muy sencilla. Precisamente, esa es la magia de estas ecuaciones. Que yo puedo responder una pregunta sobre un objeto geométrico simplemente reemplazando en una ecuación. Y la ecuación me dice de una manera muy rápida, porque simplemente reemplazar, hacer las cuentas y verificar si a la izquierda da lo mismo que la derecha, me responde rápidamente si el punto está o no está en el correspondiente plano. Entonces, ya sabemos que el punto no está en el plano pi1. Yo les pregunto a ustedes, ¿será que está en el plano pi2? Miren la ecuación del plano pi2. Es esta. Me la voy a traer acá para que la tengamos ahí al ladito. Esa es la ecuación de pi2. Entonces, misma idea. Si quiero ver que este punto está en ese plano, pues lo que debo revisar es si este punto satisface o no esta ecuación, la ecuación del pi. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? No, señor. Cuando reemplazo al lado izquierdo, ¿cuánto me da? Me dio... Es que no terminé de hacer la suma, pero haría 2, 4, 16. 16. Y al lado derecho debería haber dado 11. Entonces, al reemplazar en la ecuación del plano pi2, Profe, a mí me da 18. 2 por 1, 2, más 2, 4, a mí me da 16. ¿Por qué te da 18? Mira, es reemplazar este en esta ecuación. ¿Listo? Entonces reemplazas x por 1, 2 por 1, 2. Más, reemplazas y por 2, 2 más 2, 4. Más, y aquí reemplazas por 4, 3 por 4, 12. Entonces 12 más 2, 14, más 2, 16. ¿Sí o no? Ah, sí, sí, qué pena. Sí. No, no te preocupes. Al reemplazar en la ecuación del... Igual da una inconsistencia. Al reemplazar en la ecuación del plano pi2,
también da inconsistente. Hay muchas formas de decir esto. Ustedes saben que hay un montón de sinónimos en matemáticas. Inconsistente, no satisface, respuesta falsa, son distintos. Lo cierto es que no satisface la ecuación. Pues como no la satisface, inmediatamente el punto tampoco está en P2. ¿Es claro el razonamiento? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces miren cómo, una vez uno encuentra las ecuaciones, como que ciertas preguntas se responden de manera bastante directa. Lo importante es que la ecuación esté bien construida. Que será el ejercicio en el numeral A, encontrar las ecuaciones. Una vez uno tiene la ecuación, por lo menos esta pregunta surge bastante rápida. Quiero centrarme en la tercera pregunta. Es, digamos que, la nueva. La pregunta que no habíamos tal vez abordado o ni siquiera tocado en las clases anteriores. Entonces, yo quiero que ustedes vean la lógica detrás de la resolución de esta pregunta. Por si acaso no es clara, de pronto alguien diga, no, pues obviamente es esto, pero pues yo prefiero como tratar de clarificar la idea, porque esto digamos que es nuevo. Cuando yo hablo de intersectar, a lo que hago referencia es a encontrar los puntos en común. Es decir, cuando yo pregunto, este objeto se intersecta con este, lo que quiero saber es si hay puntos en común entre los dos objetos. En el caso de los planos, si yo pregunto, o si estoy preguntando que si los planos se intersectan, lo que estoy preguntando es si hay puntos en común entre los dos planos. En ese sentido, y ya yéndonos hacia el álgebra, la pregunta se reduce a lo siguiente. Y miren el razonamiento, a ver si es claro de primerazo. Como yo tengo dos ecuaciones, o mejor dicho, como cada plano tiene su ecuación, encontrar los puntos en común entre los dos planos equivale a encontrar la solución de esta ecuación simultáneamente con los de esta ecuación. Es decir, los puntos en común, la intersección, debe solucionar tanto esta ecuación como esta otra ecuación. Y entonces aquí surge una idea antigua de principio de semestre, o por lo menos del primer corte. Y es que si yo quiero encontrar puntos en común entre dos ecuaciones lineales, porque estas dos ecuaciones son lineales, pues lo que tengo que hacer es solucionar un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, para hallar los puntos de intersección que existen, claro está, entre los dos planos, debo resolver o solucionar, la palabra que hemos utilizado, y aquí aparece un nombre familiar para nosotros, que esperaría que no hubieran olvidado, el sistema de ecuaciones lineales que corresponde a las dos ecuaciones de los planos. Entonces, miren cómo funciona esto de chévere, ¿no? Me parece que funciona, me parece muy chévere que funcione así. Yo cojo las dos ecuaciones, voy a quitarle el nombre, pi1 y pi2,
Y esas dos ecuaciones forman un sistema de ecuaciones lineales. Miren cuidadosamente las ecuaciones. Es verdad que en algún tiempo nosotros utilizábamos las variables x1, x2, x3, pero pues aquí las llamamos x, y, z por razones aplicativas, porque acá las variables hacen referencia a coordenadas en el espacio. No me quedó mal escrito aquí arriba. Entonces, cuando yo solucione, o cuando ustedes solucionen, este sistema de ecuaciones lineales, a partir de la solución, van a encontrar los puntos de intersección. Si el sistema, por alguna razón, no tiene solución, significaría que no hay puntos en común entre los dos planos y por lo tanto se diría que los planos no se intersectan. ¿Sí me siguieron con mi discurso, con mi narrativa, con mi argumentación? ¿Sí les suena razonable? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Entonces, el resumen de esto es, solucionen este sistema de ecuaciones lineales. Y cuando solucionen el sistema de ecuaciones lineales, la solución va a ser los puntos o el punto donde se intersectan. No olviden que esto puede tener infinitas soluciones. Entonces, si tiene infinitas soluciones, es porque se intersecta en infinitos puntos. Si tiene única solución, es porque se intersecta en un punto. Si no tiene solución, es porque los planos no se intersectan. Entonces, la respuesta la tendremos una vez se solucione el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, por favor, solucionen ese sistema. Listo, profe.
¿Listo? ¿Ya solucionaron el sistema? Sí, señor. ¿Todos? Sí, señor. ¿Qué método escogieron para solucionarlo? Gauss-Jordan. Gauss-Jordan. Entonces, ay, Dios mío, yo tenía eso, no sé. Ah, creo que aquí tengo la solución, pero permítanme un segundo. Pero ya he trabajado con otras ecuaciones al principio, pero bueno, con la primera ecuación. Es que lo que pasa es que, si no estoy mal, Jorge la multiplicó por -1 y la dividió por 3. ¿Cierto? ¿Fue la idea más o menos, Jorge? Sí, señor. Pero pues igual la solución con esta ecuación o con la ecuación simplificada debería dar lo mismo. Y a mí la última matriz de Gauss-Jordan me da esto. ¿Sí? Por favor. O sea, mejor dicho, voy a cambiar la ecuación y verán que esto no se altera en lo más mínimo. 2x más y más z igual a 4. Entonces aquí en la matriz arrancaría por 2, 1, 1 y 4. Y pues no pongo la operación que va en la mitad, pero la operación es dividir por 2 o multiplicar por 1/2. Entonces uno multiplica por 1/2 y le queda esta matriz de acá. Y de ahí para adelante comienza el pivote. Ese es el proceso de Gauss-Jordan que yo hice. Y esta fue la solución que me botó. O bueno, la última matriz que me botó. Díganme por favor si estamos o no de acuerdo. Profe, pues, digamos, yo utilicé eliminación y si Z sí me da 7 medios y pues X y Y me da que el sistema de que me queda con X y Y me da infinitas, bueno, de hecho me da la misma recta, lo que para mí es infinitas soluciones. Sí, es infinitas Me da igual a soluciones. mí. Es infinitas soluciones. Lo que pasa, y es por eso yo que insisto tanto en el uso de Gauss-Jordan, es que es más fácil caracterizar, o sea, ya no es me parece que son infinitas soluciones, sino que Gauss-Jordan tiene un criterio preciso para decirme que son infinitas soluciones. Y no solo eso, como veremos en la segunda parte de la clase, al aplicar Gauss-Jordan y al obtener esta matriz, o bueno, la solución de la matriz, a partir de esto, yo puedo identificar con precisión cómo son las infinitas soluciones del sistema. Entonces, por eso a mí me gusta Gauss-Jordan, porque Gauss-Jordan me dice, a partir de esta última matriz, cómo caracterizar la ecuación o cómo caracterizar las soluciones de forma que yo pueda entender cómo son las infinitas soluciones. Entonces, yo en la segunda parte de la clase, vamos a hacer una pausa de 10 minutos, en la segunda parte de la clase voy a tomar esta matriz de Gauss-Jordan para describir, y van a darse cuenta lo interesante de la descripción, para describir de manera precisa cómo es la solución de este sistema de ecuaciones lineales. Por el momento sabemos que son infinitas, pero vamos a tratar de describirla de una manera más precisa. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Entonces hagamos una pausita hasta las 9:15, si les parece bien.
Y en la segunda parte, como les digo, no pretendo hoy demorarme todas las 2 horas. Yo creo que por ahí 9:30, 9:40. Vuelvo como para mostrarles cómo utilizar esa matriz de Gauss-Jordan para describir las soluciones del sistema.
Listo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, voy, como les había mencionado antes de salir a la pausa, a utilizar este proceso de Gauss-Jordan que he presentado acá para solucionar el sistema con el fin de caracterizar las soluciones y en sí mismo caracterizar los puntos donde se intersectan estos dos planos que estoy presentando acá. Entonces, a través de Gauss-Jordan, cuando llego a la última matriz, lo primero que yo puedo identificar es que ese sistema tiene infinitas soluciones. ¿Con base en qué yo determino eso? Nos toca como recordar tiempo atrás, cuando hablábamos de los sistemas de ecuaciones lineales y el proceso de Gauss-Jordan, que el criterio para determinar cuando un sistema tenía infinitas soluciones es que hay columnas dentro de el método de Gauss-Jordan o dentro de la matriz escalonada reducida, perdón, que no tienen pivote. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí recuerdan que hubiéramos mencionado algo así en ese entonces cuando hablábamos de sistemas de ecuaciones lineales? ¿O no? Que yo les decía a ustedes, miren, ustedes cogen la matriz escalonada reducida y, bueno, si hay inconsistencias, que yo les había dicho que era una inconsistencia, es que el sistema no tiene solución. Pero si no hay inconsistencias, yo miro las columnas y si todas las columnas tienen pivote, el sistema tiene única solución, pero si hay alguna columna que no tenga pivote, eso inmediatamente implica que el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces Gauss-Jordan me da un criterio para decir que este sistema tiene infinitas soluciones y a partir de ahí yo puedo decir que entonces estos dos planos se intersectan en infinitos puntos. Digamos que hasta ahí no hay nada novedoso, es simplemente la recopilación de la teoría de Gauss-Jordan aplicada a este problema en particular. La parte interesante viene a continuación. Esto no recuerdo si yo lo había alcanzado a presentar en ese entonces, si no, pues aprovecho para presentarlo en este caso específico. Esta última matriz que aparece, yo la puedo escribir como un sistema de ecuaciones lineales. La primera fila, pues simplemente es 1 por X más 1/2 por Y más 0 por Z, pero pues uno no va a escribir un 0, es igual a 1/4. Entonces, aquí aparece, digamos que esta primera expresión que sale de la primera fila de la resolución de Gauss-Jordan. Y la segunda fila lo que me dice es que Z es igual a 7/2. Entonces, esto es lo que uno obtiene a partir de esta última matriz. La teoría, es que estoy buscando la manera, las palabras precisas para decirlo de tal forma que sea bien claro.
La teoría de Gauss-Jordan postula que cuando hay una columna que no tiene pivote, esa columna representa una variable que puede tomar cualquier valor. Me explico. Si yo miro las columnas de esta matriz escalonada reducida, esta primera columna tiene pivote, esta tercera columna tiene pivote. La única que no tiene pivote es la segunda columna. Y cada columna corresponde a una variable. La primera columna corresponde a X, la segunda columna corresponde a Y y la tercera columna corresponde a Z. Esa columna que no tiene pivote, esa variable que corresponde a esa columna, significa que es una variable que puede tomar cualquier valor, es decir, que su solución es cualquier número real. Entonces, en este caso, la variable Y puede tomar cualquier valor. Y puede ser 1, Y puede ser 2, Y puede ser 10, Y puede ser 1.000.000. Y puede ser cualquier número real. Es por eso que son precisamente infinitas soluciones. Hay una variable, en este caso la variable Y, que es la variable que no tiene pivote, que puede tomar cualquier número real como valor. Entonces, eso uno lo puede escribir de la siguiente forma. Como la variable Y puede tomar cualquier valor, porque no tiene pivote, voy a escribirlo aquí entre paréntesis, porque no tiene pivote, entonces puedo decir que Y es igual a un símbolo cualquiera. Y el símbolo que escogemos, y ya vamos a ver con qué intención, es la letra T. O sea, si yo digo que Y puede tomar cualquier valor, pues puedo decir Y es igual a T, donde T es una variable que representa cualquier número real. Y entonces, esto de acá, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Aquí yo tengo X más un medio por Y igual a un cuarto. Pero como Y puede valer T, pues esto significa simplemente que X más un medio por T es igual a un cuarto. Es decir, yo reemplazo en estas ecuaciones a la variable Y por una letra T. Y entonces, pues Y es igual a T, X más un medio de T es igual a un cuarto, y Z es igual a 7 medios. Como aquí no aparece la variable Y, pues no hay nada que reemplazar. Eso es lo primero que yo puedo hacer con esa expresión de las infinitas soluciones. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí, profe. Sí, señor. Es decir, por decirlo muy, muy, muy resumido, la variable que no tiene pivote la puedo reemplazar por cualquier letra. En particular, yo escojo la letra T. Pero una vez yo determino que esa variable se llama T, en todas las demás ecuaciones donde aparezca esa variable, la reemplazo por T. Eso es lo que hicimos ahí. Parece una bobada. Parece una bobada, pero es que aquí tiene un significado muy fuerte. Porque miren lo que pasa. Entonces, cada variable se puede escribir de la siguiente forma.
yo, en este caso, entonces voy a coger variable por variable. La variable x, pues yo la puedo despejar de esta primera ecuación y me queda que x es igual a menos un medio de t más un cuarto. ¿Qué dice acá? Despejé x en términos de t. Y entonces me queda x es igual a menos un medio de t más un cuarto. La variable y, pues esa ya está despejada. Y es igual a t. Y z también ya está despejada porque z vale 7 medios. Z toma un valor fijo en este ejemplo. Z siempre va a valer 7 medios. Es y la que puede tomar cualquier valor y x se puede escribir en términos de esa variable de cualquier valor. Y entonces me quedan estas tres expresiones en términos de la variable t. ¿Sí me siguen con el proceso hasta ahí? ¿Estamos más o menos claros hasta ahí? Voy a tratar de copiar desde aquí hasta aquí abajo para que vean la estructura del proceso que estoy mostrando acá. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí es claro Sí, lo que estoy profe. haciendo? Y miren lo que voy a hacer ahora. Esto lo tenía escrito por aquí abajo. Todo esto ya lo había hecho. Entonces, pero lo quise volver a escribir acá. Esta es la parte que es brutalmente interesante. Yo puedo escribir esto de acá como una ecuación vectorial. Como la ecuación x, y, z igual, y entonces lo que hago es escribir aquí otro vector donde pongo lo del lado derecho, en el orden correspondiente. En la primera componente pongo lo que corresponde a x, entonces en la primera componente va todo esto. En la segunda componente va lo que corresponde a y, que en este caso sería t, y en la tercera componente pongo lo que corresponde a z, que en este caso sería 7 medios. Entonces me queda esta expresión, x, y, z igual a menos un medio de t más un cuarto, t, 7 medios. Lo interesante es que esta ecuación corresponde a lo que nosotros llamamos en algún momento como la ecuación paramétrica de una recta. ¿Qué quiero decir con eso? ¿O hacia dónde voy yo? La solución de este sistema de ecuaciones lineales a partir de este procedimiento la puedo escribir como la ecuación de una recta. Y esto, desde un punto de vista geométrico, lo que me está diciendo es que la intersección entre estos dos planos corresponde a una recta, lo cual es un resultado geométrico muy poderoso y muy conocido. Cuando yo tengo dos planos, si yo intersecto dos planos, es decir, si los atravieso, si los cruzo, el cruce entre esos dos planos es una línea recta. Y lo que yo tengo acá es la ecuación de esa recta que resulta de la correspondiente intersección. Y entonces lo que acabamos de comprobar es precisamente eso, que la intersección de estos dos planos
que esa era la pregunta, ¿cuáles son los puntos de intersección? La intersección entre estos dos planos son los puntos que están en esta recta que aparece con esta ecuación. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí es claro lo que estoy planteando? Sí, señor. Entonces, retomo para concluir. Si yo quiero determinar la intersección entre dos planos, lo que hago es plantear un sistema de ecuaciones lineales y resolverlo. Y en este caso, ese sistema tiene infinitas soluciones. Y cuando yo reescribo, y este proceso es bastante sencillo, simplemente escoger la variable que no tiene pivote e igualarla a t, y todo lo demás escribirlo en términos de esa variable t, de acuerdo a lo que resultó acá. Cuando yo tengo esa infinita o esas infinitas soluciones, yo lo puedo convertir en la ecuación de una recta. Y es cuando uno habla de la recta de intersección entre dos planos. Esto es, por decirlo de alguna forma, para mí, el colofón perfecto para este curso. Porque aquí se conecta esta teoría de planos y de ecuaciones de planos y de ecuaciones de rectas con los sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, ese tema que vimos al principio del curso se retoma en esta última parte para determinar un resultado geométrico. Y el resultado es que la intersección entre esos dos planos que teníamos allá arriba corresponde a la recta que tiene esta ecuación. Eso era lo que les quería presentar el día de hoy. Y con esto quería cerrar la asignatura. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí es claro? Sí, profe. Entonces, Sí, profe, sí está claro. nos veremos el miércoles a las 8. Les pido que por favor sea en punto, porque como les decía al principio de la clase, lo único que voy a hacer este día es presentarles la actividad evaluativa, presentar pues, aunque no, que realmente no veo mucho que explicar, van a hacer unos ejercicios que voy a dejar o un problema que voy a dejar para que ustedes los trabajen individualmente y en una fecha establecida, que esa la estaríamos determinando el lunes, ustedes me subían esa actividad. Y este mismo miércoles les diría cuándo nos encontraríamos para socializar el proceso de evaluación. Eso sería lo que haríamos el miércoles. Entonces, el resumen es el miércoles a las 9 en punto, por favor. Profe, buenas noches. Profe, Listo. Que pasen una feliz noche. Dime. profe, posiblemente yo el miércoles voy a viajar. ¿Qué me ibas a decir, perdón? ¿Me escucha, profe? Sí, sí te escucho cortado, pero cuéntame. Profe, posiblemente el miércoles voy a viajar. Vengo por carretera, salgo de Los Llanos aproximadamente por ahí a las 3 de la tarde. Pues no sé,
pues yo ¿Mm? aspiro a llegar a No, Sogamos pues hagamos lo siguiente. antes de la hora, sí, pues hay veces se complica el tráfico, ¿no? Y por esa parte no hay nada de señal. Yo entiendo eso. No, Mira, si yo alcanzo a estar, yo hago lo ya. siguiente, lo que siempre hago. Sí, no, yo entiendo. Permíteme un segundo. Lo que yo siempre hago, lo que discute en la sesión del miércoles, lo grabo y lo subo a la plataforma. Y la actividad también la subo a la plataforma y la actividad aparece ahí con la fecha Ah, de listo, entrega. profe. Entonces, No, si pero no yo, alcanzaras a llegar a las 9, pues te tocaría revisar el video y mirar la plataforma. Dime. no, listo, profe, no. Yo hago lo posible por conectarme, sino que estoy hablando en un caso extraordinario, ¿no? Porque hay veces Listo. hay trancones en la vía y cosas así. No, yo entiendo eso. Listo. Bueno, sí, Yo señor. entiendo Gracias. eso, no hay problema. O sea, de alguna forma te hago llegar la información, ya sea a través del video, igual en la plataforma va a estar subida la actividad. Listo, profe, muy amable, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Listo, pues. Dime. Diga, yo pues trabajé los dos métodos, ¿sí? Tanto el de eliminación como el que el profe, y llego a lo mismo, en la parte de la ecuación. Mi Sí. pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la ecuación paramétrica y la ecuación a la que yo llegué de la recta? Yo llegué a una ecuación de la recta y igual a ¿qué? A menos 2x más un medio, ¿sí? En la recta normalita, que, o sea, la paramétrica Pero es que esa no con... es la ecuación de la recta. No, pero Es digamos que esa que no es la cuando... ecuación de la recta. No, no, por eso, pero ¿Me digamos dejas que... terminar? Sí, señor. Esa ecuación que tú me estás dando es para una recta en el plano, porque solo tiene dos variables, ¿no? Sí, señor. O X y sea, Y. Pero digamos estamos que... hablando de rectas en el espacio, y eso es una recta espacial, ¿no? Sí. Pues ahí yo le Por eso agrego es que toca con... expresarlo de manera paramétrica. Sí, ya, porque ahí ¿Con yo... z igual a 7 medios? Sí, señor, yo le agrego ahí el z igual a 7 Entonces no medios. sería una ecuación, serían dos ecuaciones, Dos ecuaciones, ¿no? sí, señor. Sí, Lo que me hace la quedan... ecuación paramétrica es agrupar todas esas ecuaciones en una ecuación vectorial. Ya. Sí, porque cuando lo hice por método de eliminación, pues me queda eso, ¿no? Z igual a 7 medios y dos ecuaciones, 2x más y igual a un medio. Sí, sí, que esas dos ecuaciones caracterizan la recta. Pero lo que les digo, uno trata de escribirlo de manera paramétrica porque ahí queda todo en una sola ecuación. ¿Listo? Bueno, señor. Entonces es mejor, o sea, es mejor escribirlo de manera paramétrica. Hay otros tipos de ecuaciones para las rectas que desafortunadamente no alcanzamos a tocar, pero la ventaja de esta ecuación paramétrica es que me describe en una sola expresión el comportamiento de la recta. Por ejemplo, y esto nuevamente tampoco lo alcanzamos a discutir, pero a partir de la ecuación paramétrica yo puedo determinar el vector director, que el vector director es el que me dice por dónde, o sea, cuál es la dirección sobre la cual se mueve la recta. Entonces, por eso es que la ecuación paramétrica tiene esa importancia. Pero sí, las dos ecuaciones, que son precisamente estas dos de arriba, estas dos de acá, pues caracterizan la misma recta, solo que nosotros la escribimos de manera paramétrica. ¿Listo? Sí, señor. Listo, pues. Bien. ¿Más preguntas? No, profe, todo claro. Muchísimas gracias. Listo, nos vemos entonces el miércoles. Por favor, traten de estar lo más puntual posible. Bueno, profe, gracias. Listo, pues. Gracias. A ustedes que estén muy bien. Adiós, profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.